Nadie te dice lo que es entrar a un rastro hasta que lo haces. Ni siquiera en la entrevista. Te preguntan si sabes usar cuchillo, si tienes estómago fuerte, si puedes aguantar la sangre. Pero eso no es lo difícil. Lo difícil es el olor. El hedor a miedo, a orina, a carne podrida que se cuela por la nariz y se te pega al alma. Tenía 27 años cuando entré a trabajar ahí. Me llamo Julio. Nunca fui bueno para los estudios. Desde niño me diagnosticaron TDA, pero en mi barrio eso era igual a decir que eras bruto. En la escuela me ponían hasta atrás. En la casa me callaban con cinturonazos. A los 15 ya no tenía sueños. A los 20 ya no tenía ganas. A los 27, solo quería sobrevivir. El trabajo me lo consiguió mi tío Claudio, que conocía al supervisor de turno. Me dijo que era pesado, pero bien pagado. Nada que no aguantes, chamaco. Si puedes matar cerdos, puedes matar el hambre. Y así fue como llegué al rastro municipal del Bajío, un galpón gigante al borde de la ciudad. Desde afuera, parecía una bodega más. Pero por dentro, era otro mundo. El primer día no maté a nadie. Solo observé. Vi cómo colgaban a los animales de los ganchos, cómo los abrían como si fueran piñatas vivas. Escuché los chillidos. No de dolor. De terror. Y aprendí que aquí la sangre es rutina. El que vomita, se va. El que duda, lo rebajan. Y el que se distrae, se corta. En ese lugar no hay espacio para debilidades. Los turnos eran de 10 horas, a veces más. El uniforme olía a vísceras incluso después de lavarlo. La planta temblaba cada vez que un animal se resistía. Y uno tenía que actuar como si nada. El supervisor, don Avelino, me puso a cargar canaletas y limpiar charcos. Me dijo, si duras una semana, te doy cuchillo. Yo quería ese cuchillo. No por gusto, ni por orgullo, sino porque el que no lo tiene, no es nadie. Ahí conocí a los demás. Pura gente curtida, de palabra dura y manos aún más. Nadie hablaba de su vida. Nadie preguntaba. Pero había uno que no paraba de hablar. Elías. Camiseta ajustada, sonrisa burlona, voz como de gallo viejo. Desde el primer día que me vio, me dijo, ¿y este qué, lo sacaron del psiquiátrico? Reí, nervioso. Soy nuevo. Se le nota lo especialito, punto. Todos se rieron. Yo también, para no quedar mal. Pero algo dentro de mí se partió. Así empezó todo. Yo quería trabajar. Ser alguien. Demostrar que servía para algo, pero él no iba a dejarme en paz. Y yo. Todavía no sabía hasta dónde iba a llegar eso. Al tercer día de trabajo, me tocó acompañar a Elías en la línea de desposte. Don Avelino lo asignó como mi guía. Enséñale cómo cortar sin romper la grasa, le dijo. Y Elías, con una sonrisita torcida, respondió, claro que sí, jefe. Vamos a ver si no se amputa un dedo este compa. La línea era rápida. Las reses pasaban colgadas, abiertas, humeando. Había que trabajar con precisión. Con cuchillo afilado, sin distraerse. Sin temblar. Yo hacía lo mejor que podía. Pero no era suficiente. No, pendejo, así no. ¿Qué no ves que estás dejando carne pegada al hueso? Ya entendí por qué tienes déficit de neuronas. Todos reían. Yo apretaba los dientes. Perdón, lo corrijo. No, mejor déjalo. Tú sigue limpiando, deja el cuchillo a los que sí nacimos con cerebro. No pasaba un solo día sin que Elías soltara algún comentario. Un día me escondió el cuchillo. Otro, untó grasa en mi casco y todos se rieron cuando me lo puse. Ya pareces cerdo tú también, mira nomás. Yo no decía nada. No quería problemas. Solo pensaba en durar, en cobrar mi sueldo, en largarme lo antes posible. Pero algo dentro de mí se iba oxidando. Un viernes, al final del turno, Elías me dio una palmada en la espalda, como de compa. Oye, ¿de verdad tomabas pastillas de chiquito, o nomás estabas bien pendejo? Me daban Ritalina, dije, sin mirar. Ah, con razón, era eso o un electrochoque. Ja ja ja. Y ahí todos rieron. Incluso don Avelino. El supervisor. Yo sonreí, para no romperme. Pero por dentro. Empecé a imaginar cosas.
Cosas como que Elías resbalaba. O que alguien dejaba un cuchillo en mal lugar. O que una carne se cortaba sola. La cosa se fue haciendo costumbre. Las burlas. Los apodos. Las risitas disimuladas cuando hablaba. Los «pásale, genio». O los «ahí viene el Einstein de los cuchillos». Una vez, dejé caer una canaleta por accidente y me cayó grasa caliente en el brazo. Me ardía como 1000 infiernos. ¿Y qué hizo Elías? Alguien dele Ritalina a este imbécil antes de que mate a alguien. Todos se carcajearon. Menos yo. Yo me prometí que algún día, se les iba a congelar la risa. Me quedé solo esa tarde, limpiando. Y mientras pasaba la escoba entre los charcos de sangre, pensé algo que me dio miedo. No quería que Elías muriera. Quería que supiera que fui yo, y que no se lo esperara. El primer mes fue suficiente para entenderlo, el rastro no es solo un lugar donde matan animales. Es un mundo aparte. Un ecosistema podrido donde se respira impunidad. Donde la sangre lo cubre todo, incluyendo las cosas que nadie se atreve a decir. Aprendí rápido que no podías hablar de ciertas cosas. Ni con los compañeros, ni con los supervisores. Había jerarquías invisibles. Había reglas no escritas. Por ejemplo, si veías a alguien dormido en el turno de la madrugada, te callabas. Si sabías que alguien le vendía coca al capataz, mirabas a otro lado. Si alguien maltrataba a un animal más de la cuenta, fingías que no viste. Y si a alguien se le pasaba la mano con un compañero, también te callabas. Una vez, uno de los nuevos, un chavito de 19 años, le reclamó a un carnicero viejo por patear a una res viva. A la semana, lo encontraron con el brazo abierto en la zona de degüello. Dicen que fue un accidente. Pero nadie vio nada. Nadie dijo nada. Desde entonces, lo entendí, en el rastro, el silencio es la única forma de sobrevivir. Elías se movía como pez en el agua entre esas reglas. Él sí sabía a quién caerle bien, a quién darle un cigarro, con quien compartir un trago de mezcal cuando nadie miraba. Era intocable. Yo, en cambio, era un adorno. Un estorbo tolerado. El que si faltaba un día, nadie extrañaría. Pero empecé a ver cosas. Y a recordarlas. Como si mi déficit de atención solo aplicara para lo que no dolía. Vi cómo Elías robaba carne para venderla por fuera. Vi cómo chantajeaba a un compañero nuevo con un video. Vi cómo se reía con el supervisor mientras hablaban de hacer que alguien renuncie solo. Y lo anoté todo, en mi cabeza, en un cuaderno viejo que escondía en mi casillero, y en mi odio. Un día, mientras limpiaba una sierra, Elías se me acercó por la espalda. ¿Qué haces, mi Ritalina con patas? Nada. Afilando la hoja. ¿La hoja o tu venganza? Ja ja ja. Y se fue. Como si supiera. Como si oliera el veneno. Esa noche soñé que lo degollaba. Pero no en el rastro. En mi casa. En mi cama. Desperté con los dientes apretados y el puño cerrado. Y algo en mí dijo, esto no es solo odio. Esto es memoria acumulada. Esto va a explotar. Nunca había soñado tanto desde que era niño. Antes, mis noches eran un apagón total, producto de las pastillas que me recetaban para tranquilizarme. Pero desde que empecé en el rastro, mis sueños regresaron. Y no eran bonitos. Soñaba con carne cruda. Con ojos que me miraban sin párpados. Con Elías amarrado a un gancho, pidiendo perdón. Y yo con un cuchillo en la mano, sin temblar. Soñaba que todos me miraban trabajar. Callados. Admirados. Como si, por fin, fuera bueno en algo. Despertaba sudando, con la mandíbula tan apretada que me dolía el cuello. Y al día siguiente, Elías siempre tenía algo nuevo con que joderme. ¿Qué pasó, Julio? ¿Otra vez te perdiste la clase de cómo no ser un inútil? ¿Sabías que hay cerdos más listos que tú? Mi hijo tiene 5 años y ya tiene más enfoque que tú. Aunque bueno, él no es un vegetal con cuchillo. A veces lo decía en voz alta, frente a todos. Otras, se me acercaba en silencio y me lo susurraba al oído. Y eso era peor. Porque me hacía sentir sucio. Como si de verdad fuera menos. Como si nunca fuera a dejar de ser el raro, el burro, el desviado. Un día, durante el corte de una canal, se me resbaló el cuchillo. Fue un error de segundo. Una distracción momentánea.
Elías soltó un alarido exagerado. Ahí va Julio, con eso mata hasta a su abuelita. Todos rieron. El capataz me miró con ojos de cansancio. No dijo nada. Pero después de la comida, ya no tenía cuchillo. Me lo quitaron. Me mandaron a cargar hielo. Elías me guiñó un ojo. ¿Lo ves, bro? Te están cuidando. No es personal. Es que, con tu atención, eres un peligro hasta para ti mismo. Ese día me encerré en el baño del personal. Sentado en la taza, con las manos sucias, escribí en mi cuaderno algo que nunca había escrito antes: ojalá deje de respirar riéndose. No era un deseo. Era un veredicto. Pasaron los días. Las risas seguían. Mi rabia también. Pero hubo una noche que fue diferente. Soñé con mi padre. Un hombre que no veía desde hacía más de 10 años. En el sueño, estaba en el rastro. Pero no mataba animales. Me mataba a mí. Me decía: siempre fuiste un error. No vales la sangre que te corre. Me desperté con las uñas marcadas en las palmas. Y esa noche, por primera vez en mi vida, me quedé mirando el cuchillo de cocina sobre la mesa por más de una hora. No pensando en usármelo, sino en cómo se sentiría usarlo en otro. Porque una cosa era clara: yo no era un monstruo. Pero si Elías quería uno, yo estaba dispuesto a aprender. Era lunes. Los lunes en el rastro eran siempre una prueba de resistencia: reses acumuladas, canaletas desbordadas, el olor a carne vieja impregnado desde temprano. Todo el mundo llegaba de malas. Yo también. Pero no por el trabajo, sino por los sueños. Soñé que me metían dentro de una res. Que me colgaban como a un cerdo. Y que Elías me cortaba, riéndose. Llegué más temprano de lo normal. Tenía un plan pequeño: demostrar que podía hacer el trabajo sin errores. Sin fallas. Sin distracciones. Me asignaron a la línea de costilla. No era la más compleja, pero sí la más visible. Elías llegó 20 minutos tarde, sin casco, mascando chicle. ¿Y este qué? ¿Se despertó con ganas de ser útil? Me ignoré. Conté hasta 10. Y empecé a trabajar. Los primeros 20 minutos fueron bien. Me concentré. Corté donde debía. Medí. Afilé. Cargué. Hasta que Elías hizo lo que mejor sabía: cagarla y culparme. Había una res mal colgada. El gancho estaba flojo. Al caer, parte del costillar se desvió y le pegó al jefe de área, un señor de cara cuadrada llamado Germán, de muy mal genio. Elías soltó rápido: fue Julio. No acomodó bien la res. Le dije que checará el gancho, pero ya sabes cómo se le va el pedo. Germán me miró con asco. ¿Otra vez tú, Julio? Yo no. Cállate. Ve con don Avelino, ya. En la oficina, don Avelino ni me dejó hablar. Tenía una libreta llena de incidentes menores con mi nombre. Mira, hijo. Esto no es una guardería. Tú eres buen chamaco, pero aquí no se puede andar papaloteando. Intenté defenderme. No fui yo. Elías llegó tarde, y él acomodó esa res. Me miró sin emoción. ¿Y tú tienes testigos? Guardé silencio. Entonces, a cargar canaletas otra vez. Si sigues así, te doy la baja voluntaria, ¿sí? Salí con los ojos ardiendo. No de lágrimas. De rabia. Y Elías ahí, comiendo papas como si nada. Cuando me vio, levantó la bolsa y sonrió. ¿Quieres unas, campeón? No muerden, como tú. Los demás soltaron la carcajada. Y yo. Me senté. En silencio. Temblando. No sabía si del coraje o del frío. Y fue entonces que lo decidí. Esa tarde, antes de salir, pasé por el área de afilado. Tomé mi cuchillo personal. Y lo afilé más de lo necesario. Hasta que la hoja reflejaba la luz como un espejo. Hasta que, al tocarla con el dedo, sangré sin darme cuenta. Pero no me dolió. Lo envolví con cuidado y lo guardé en mi mochila. No porque pensara usarlo aún, sino porque por primera vez sentí que tenía algo mío. Esa noche, en casa, puse una playlist instrumental. Saqué mi cuaderno. Y escribí solo 3 palabras: no se olvida. Era miércoles. Un día común en el rastro.
Pero las cosas más oscuras rara vez ocurren en días especiales. El turno había empezado temprano. Yo seguía relegado a cargar canaletas, cubetas llenas de vísceras calientes que olían a óxido y muerte. Trabajo para el que no sirve. Trabajo para mí. No me quejaba. Ese día venía decidido a no ceder. No importaba lo que dijeran, ni las risitas, ni las miradas. Yo iba a cumplir. Aguantar. Hasta que lo escuché. Estaba en la zona de descarga. Había bajado media res con ayuda del montacargas y la arrastraba cuando oí la voz de Elías, a unos metros, hablándole a otro compañero. ¿Ya viste al tarado del déficit? Anda como animalito amaestrado. El otro se rió. Yo no volteé. Seguí caminando. Ese cabrón va a seguir viniendo aunque lo escupan en la cara. Ya ni dignidad le queda. Si se muriera, te lo juro que nadie notaría la diferencia. El otro se carcajeó. No por lo gracioso, sino por lo horriblemente cierto que sonaba. Me quedé inmóvil. Con las botas hundidas en sangre. La cubeta temblaba entre mis manos. Si me muriera, nadie notaría la diferencia. Esas palabras se me metieron en los oídos como gusanos. Me perforaron los tímpanos. Me envenenaron el pecho. No lloré. No grité. No le reclamé. Solo me alejé. Y trabajé el resto del turno como un muerto que no sabe que ya lo está. Esa noche, no comí. Tampoco dormí. Me quedé sentado en la cocina, mirando mi mochila. Dentro, envuelto en una toalla vieja, estaba mi cuchillo. Saqué el cuaderno. Escribí, hoy me mató sin tocarme. Y al lado, dibujé una fecha. Una que aún no sabía cuándo llegaría. Pero que, en algún punto, sería el final. Al día siguiente, le hablé por primera vez a don Avelino. Le pregunté si podía moverme al turno nocturno. ¿Y eso? Quiero evitar roces. Me miró con esa mezcla de fastidio y flojera. Eso deberías haberlo pensado cuando empezaste. Aquí no hay cambios sin razón. Mejor enfócate en lo que sí puedes hacer. Me fui. No insistí. Pero ya sabía que ellos no me iban a ayudar. Que si quería que el infierno acabara, iba a tener que ser yo quien apague el fuego. O lo encienda más. Fue en el comedor. No en la línea, ni en el patio, ni escondido en la bodega. Ahí, frente a todos. Frente a los que se reían con él. Frente a los que callaban por miedo. Frente a los que ya sabían cómo era Elías. Y aún así, lo celebraban. Había llegado temprano ese día. No por compromiso. Sino porque estar en casa me pesaba más. Allá era silencio. Aquí al menos había ruido. Y odio que ya podía saborear. Me senté a almorzar en la mesa de siempre, al fondo. Nadie se me acercaba, y yo lo agradecía. Comía rápido, en paz, con los audífonos puestos, cuando sentí el golpe seco en la espalda. Y esas manitas suaves, Julio, ¿también necesitas que te piquen la comida? Me quité los audífonos. Déjame comer, Elías. Uy, ¿el loquito se puso serio? Los demás empezaron a mirar. Algunos con risas. Otros con esa cara de, otra vez este cabrón va a empezar. ¿Sabes qué? Me dijo, sacándose algo de la boca. Y antes de que pudiera reaccionar. Me escupió la cáscara del chicle directo al arroz. Un silencio de segundos. Yo miré el plato. El maldito chicle, empapado de saliva, hundido entre el arroz tibio. Al fondo alguien dijo, verga. Pero nadie se movió. Elías se quedó ahí, de pie. Con los brazos abiertos, como esperando que le respondiera. ¿Vas a llorar, vas a escribirlo en tu cuadernito, bro, o qué, me vas a degollar como las vacas? Se rió solo. Los demás bajaron la cabeza. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Me levanté. No para pelear. No tenía fuerzas. Solo recogí mi charola, la tiré entera al bote, y me fui directo a mi locker. Saqué mi mochila. Abrí la toalla. El cuchillo estaba ahí. Brillante. Filo perfecto. Listo. Me lo metí al pantalón, entre la espalda y el cinto. Lo sentí contra la piel. Frío. Tranquilizante. Y esa tarde, mientras trabajaba, lo tuve ahí. Todo el turno. Esperando el momento.
Pero no pasó nada ese día. Ni el siguiente. Ni el otro. Porque los monstruos como Elías tienen un don, saben cuándo detenerse antes de cruzar el abismo. Pero ya era tarde. Porque yo ya estaba al otro lado. Había pasado tanto tiempo planeándolo en mi cabeza que cuando por fin llegó el momento, sentí una extraña calma. El rastro estaba igual de asqueroso, con su mezcla de olores que nunca se iban, el ruido constante de cuchillos y máquinas, y el aire pesado lleno de sudor y miedo. Pero para mí, ese día no era como los demás. Había decidido que no aguantaría más. Que no permitiría otra humillación, otro empujón, otro insulto de Elías. Lo esperé en el almacén de carnes, un lugar apartado donde nadie entraba sin permiso y donde podía controlar el ambiente. Me escondí detrás de unas cajas, con el cuchillo afilado y frío en la mano, la punta tocando apenas la palma, sintiendo ese cosquilleo que mezcla el miedo con la rabia contenida. Escuché sus pasos acercarse. Elías no tenía idea de lo que iba a pasar. Estaba confiado, como siempre, seguro de que podía humillarme otra vez y que nadie haría nada. Entró mascando chicle, como si fuera dueño del mundo. ¿Qué haces aquí, loco? Preguntó sin verme, con esa voz burlona que me quemaba la piel. No respondí. Solo me puse de pie. ¿Quieres problemas, pendejo? Me retó. Su arrogancia me quemaba las entrañas. Era el mismo que años atrás me llamaba lento, que hacía bromas crueles frente a los demás, que me había hecho sentir invisible. Y ahora estaba ahí, frente a mí. No medité. No pensé en las consecuencias. Solo actué. Con un movimiento seco y preciso, acerqué el cuchillo a su cuello. El brillo del metal se reflejó en sus ojos, y por primera vez vi miedo en ellos. Intentó reaccionar, pero fue demasiado rápido. El corte fue limpio, perfecto, frío. El sonido de la sangre brotando rompió el silencio. Pero nadie gritó. Nadie corrió. Solo se quedaron paralizados, como si el tiempo se hubiera detenido. Él cayó al suelo, con los ojos abiertos, sin entender qué había pasado. Sentí que mi corazón se desangraba con él, pero no podía detenerme. La sangre empapó el piso y mis manos temblaban. La gente empezó a acercarse lentamente, sin saber si huir o ayudar. Pero ya era tarde. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Me quedé mirando el cuerpo sin vida de Elías, y por primera vez, me sentí libre. Libre de las burlas, de la humillación, de la invisibilidad. Pero también sabía que el infierno apenas comenzaba. La llegada de la policía fue tan rápida como el silencio que siguió a la caída de Elías. Nadie se atrevía a moverse, como si el miedo hubiera congelado el aire en el rastro. Cuando entraron, no hubo gritos ni intentos desesperados de huir. Me encontraron allí, parado junto al cuerpo, con las manos aún manchadas de sangre y el cuchillo temblando entre mis dedos. No puse resistencia. No luché. Sabía que no importaría. Lo que hice era irreversible. Me esposaron con calma, como si atraparan a un animal herido, cansado y rendido. Durante el traslado no dije una sola palabra. Solo sentí el peso de las miradas, unas llenas de repulsión, otras de sorpresa, y algunas que parecían querer entender. En la comisaría, me llevaron a una sala pequeña y fría. Las paredes desnudas reflejaban el vacío que sentía por dentro. El interrogatorio comenzó con preguntas cortantes, intentos por sacarme una explicación, una excusa, un arrepentimiento. Pero yo solo dije una cosa, y la repetí hasta que todos se cansaron de escuchar. Me dijo que era invisible, ahora lo es él. Los oficiales no supieron qué responder. No entendían la magnitud de lo que había vivido. Para ellos, era solo un asesino, alguien peligroso. Pero yo sabía que esa frase encerraba años de dolor, humillaciones, soledad. No traté de justificarme. No busqué clemencia. Porque ya no me importaba. Durante las horas siguientes, mientras esperaba la llegada del juez, repasé cada instante desde que entré al rastro. Cada insulto, cada empujón, cada mirada de desprecio. Y por primera vez, entendí que ese cuchillo no solo había cortado carne, sino también una cadena invisible que me había atado desde niño. La noticia explotó como un incendio en seco. En cuestión de horas, mi nombre y mi rostro estaban en todos lados, en noticieros, periódicos, redes sociales. Asesino del rastro, hombre con trastorno mental mata a compañero, da y violencia, un peligro latente. La narrativa que los medios querían vender era clara, yo era un monstruo, un loco peligroso sin control.
Nadie se detuvo a contar la historia detrás del cuchillo, ni las humillaciones que me llevaron al límite. Las redes sociales ardían con comentarios de odio, miedo y morbo. Gente que no me conocía, que nunca me había visto, opinaba con crueldad sobre mi vida y mi crimen, pero entre el ruido, también llegaron mensajes inesperados. Personas contra que me contaban sus propias historias de bullying y marginación. Víctimas de acoso que, como yo, habían sufrido en silencio. Sus palabras me dieron un extraño consuelo. No estaba solo en ese infierno invisible. Pero el peso de la fama negativa me golpeaba duro. Mi familia no habló. Mis antiguos compañeros del rastro me dieron la espalda. Elías se convirtió en un mártir para muchos, mientras yo era el villano perfecto. En medio de todo eso, el sistema comenzó a moverse. La fiscalía preparaba cargos, la defensa intentaba buscar una estrategia, y yo solo esperaba, con la mente dividida entre la culpa y la resignación. Era extraño ver cómo la opinión pública podía ser tan rápida y despiadada. Pero en ese juego, nadie preguntaba qué había detrás de mis ojos, qué secretos guardaba mi historia. El día del juicio llegó como una tormenta que nadie pudo detener. Desde la mañana, la sala estaba llena de murmullos, cámaras, periodistas y rostros conocidos. Algunos amigos habían desaparecido, la familia me había dado la espalda, pero los enemigos, eso sí, estaban ahí, sentados en primera fila, observándome con una mezcla de desprecio y triunfo. La fiscalía abrió con un discurso que parecía más un ataque personal que una exposición de hechos. Me pintaron como un monstruo incontrolable, alguien incapaz de distinguir el bien del mal, un peligro para la sociedad. La defensa intentó suavizar el cuadro, usando cada diagnóstico, cada evaluación para mostrarme como un enfermo mental, alguien que necesitaba ayuda y no castigo. Pero la verdad es que nadie quería entender mi historia, ni escuchar las razones detrás de mi acto. La familia de Elías fue implacable. Sus palabras fueron cuchillos en el tribunal. Me llamaron basura, asesino sin corazón, una vergüenza para el trabajo y para la vida. No esperé compasión, pero sí esperaba respeto. No obtuve ninguno. Mientras escuchaba, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, dejé de temblar. Dejé de sentir ese nudo en la garganta que me ahogaba desde niño. Me planté firme, con la mirada fija en cada uno de los presentes. No iba a llorar. No iba a quebrarme, porque aunque ellos no lo vieran, yo sabía que ese juicio no era solo por un asesinato. Era por cada burla, cada insulto, cada momento que me hicieron invisible. Cuando me tocó hablar, mis palabras fueron pocas pero directas: no soy un monstruo. No busco perdón. Solo quiero que entiendan que alguien como yo, que ha vivido en silencio bajo el peso de la crueldad, puede llegar a un límite que nadie imagina. Mis palabras causaron silencio. La sala se tensó. Por un momento, sentí que mi verdad había sido escuchada, aunque fuera solo por segundos. El juez terminó la sesión sin dar un veredicto inmediato. Salí del tribunal con el corazón pesado, pero con algo que antes no tenía: orgullo. Había enfrentado al mundo sin esconderme, sin fingir. Esa noche, mientras la ciudad dormía, supe que la batalla más difícil apenas comenzaba. Porque el mundo no juzga solo los actos, sino también las historias que dejamos sin contar. La celda no es un lugar cómodo ni justo, pero es donde ahora paso mis días y noches. Las paredes desnudas y el frío metálico no son lo peor. Lo peor es la soledad, esa compañía constante que no me abandona. Aquí, entre rejas, he aprendido a escucharme a mí mismo. A escuchar las voces que antes gritaban en mi cabeza sin descanso. No voy a mentir, no me siento libre. La libertad es un lujo que perdí el día que tomé ese cuchillo. Pero, paradójicamente, también encontré algo que jamás tuve: paz. Cada día, cuando el silencio invade la prisión, siento que por fin he callado las voces que me perseguían desde niño. Las voces de las burlas, las humillaciones, el desprecio. Las voces que me decían que era invisible, que no valía nada. Maté a Elías, sí. Y no pido perdón por ello. Porque ese acto fue la respuesta a años de silencio y dolor. No me glorifico ni me pongo en el papel de héroe. Sé que tomé un camino oscuro, pero también sé que fue el único que pude elegir. En esta prisión, he aprendido que las heridas más profundas no siempre se ven, que el daño invisible puede matar mucho más que un cuchillo. Y ahora, aquí, detrás de estos barrotes, finalmente puedo dormir sin miedo. Sin la sensación constante de ser invisible. No soy libre, pero al menos, ahora, duermo en paz.
Sé que lo que hice no tiene vuelta atrás. No busco justificación, ni consuelo. Pero si alguien está leyendo esto y siente que ya no puede más, escúchame bien, esta no es la salida. La violencia no cura el dolor, ni la exclusión, ni las cicatrices invisibles. Callar duele, sí, pero explotar puede destruirlo todo. Esta historia está parcialmente basada en hechos reales. Y por eso te lo digo con el poco valor que me queda, busca ayuda. Hay redes, hay voces, hay manos. No te quedes solo como yo lo hice.